En el episodio de hoy, estamos viendo 5 encuentros mortales en safari. Desde un fotógrafo de vida salvaje que se acercó demasiado en la naturaleza de América, hasta un conservacionista que enfrentó al máximo depredador acuático de África. Pero primero, comenzamos en la reserva Masai Mara, en Kenia, donde la foto perfecta de una influencer se convirtió en su última. Era el 15 de marzo de 2019, en las extensas praderas de la Reserva Nacional Masai Mara de Kenia, donde la sabana dorada se extendía infinitamente bajo el sol africano. La reserva, hogar de más de 95 especies de mamíferos y 570 especies de aves, atrae a miles de visitantes cada año durante la gran temporada de migración. Entre los árboles de acacia y las colinas onduladas, los depredadores y las presas participan en el eterno baile de la supervivencia que ha cautivado a los humanos durante generaciones. Delaney Brooks, de 24 años, había viajado desde Los Ángeles con una única misión: crear contenido viral para sus 3.300 seguidores en Instagram. La influencer de estilo de vida, conocida por sus publicaciones de viajes atrevidos y su fotografía innovadora, había contratado al guía local Samuel Kiprotich en contra de las normas del parque. Samuel, un padre de 3 hijos de 45 años, necesitaba desesperadamente el ingreso adicional tras su reciente divorcio. A pesar de sus 15 años de experiencia como guía, la presión financiera había nublado su juicio. Delaney había descartado las instrucciones de seguridad estándar por ser demasiado cautelosas, creyendo que sus rodajes previos en ubicaciones exóticas la habían preparado para cualquier situación. La influencer había solicitado específicamente encuentros cercanos con grandes felinos, prometiendo a Samuel un pago sustancial por acceso exclusivo a áreas restringidas. Aunque las presas residentes aún estaban presentes en las verdes llanuras, los leones machos se mantenían agresivamente protectores cuando los humanos se acercaban a las manadas en descanso, especialmente cuando había cachorros presentes. Los ataques en estas situaciones estaban motivados por la defensa territorial en lugar del hambre. Los leones Masái adultos machos suelen pesar entre 380 y 430 libras, con los que dominan el territorio ocasionalmente superando las 450 libras durante las temporadas de máxima abundancia de presas. Se informa que su fuerza de mordida está entre 650 y 1000 libras por pulgada cuadrada, dependiendo del método de medición y el apalancamiento en el punto de presión canino. Aunque los leones son más activos por la noche, se ha documentado que los machos territoriales cargan durante el día cuando son perturbados, especialmente cuando se acercan demasiado a los cachorros o a las manadas en descanso. El ataque se desarrolló durante la hora mágica de la tarde, cuando Delaney convenció a Samuel de alejarse de las rutas turísticas designadas, posicionando su Land Rover descapotable a unos 160 pies de un grupo de 5 leonas, descansando con sus cachorros bajo un árbol de acacia. A pesar de las protestas urgentes de Samuel, ella salió del vehículo con su equipo de cámara, caminando aproximadamente 100 pies hacia la manada, para capturar tomas de cerca. Las leonas observaron con un interés leve, pero permanecieron relajadas en el calor de la tarde. Ni Delaney ni Samuel notaron al león macho masivo oculto en los árboles altos a unos 130 pies a su izquierda. El depredador de 400 libras había estado descansando cuando la llegada del vehículo perturbó su territorio. Mientras Delaney se concentraba en posicionar su cámara para tomas cronometradas, el león macho se levantó en silencio y comenzó su acercamiento. Su poderosa figura se movía entre la hierba dorada con sigilo practicado, disminuyendo la distancia mientras Delaney ajustaba la pantalla de su teléfono para el ángulo perfecto. Samuel gritó advertencias y comenzó a tocar la bocina frenéticamente, pero Delaney lo ignoró mientras se daba la vuelta para prepararse para una selfie. El león llegó a la distancia de ataque y se lanzó hacia adelante, cubriendo los últimos 15 metros en 3 rápidos saltos, demasiado rápido para que ella reaccionara. Sus enormes patas delanteras golpearon a Delaney entre los omóplatos con una fuerza tremenda, enviándola de bruces contra la tierra roja. Las mandíbulas del león se cerraron inmediatamente en la parte posterior de su cuello, sus dientes caninos de casi 10 centímetros penetrando profundamente en sus vértebras cervicales. La mordida aplastante le seccionó la médula espinal, paralizándola del cuello hacia abajo, mientras sus poderosos músculos mandibulares aplicaban presión hidráulica que fracturó varias vértebras. Samuel acercó el vehículo mientras lanzaba su botella de agua y gritaba, pero el depredador mantuvo su agarre. Samuel agarró su bengala de emergencia y la lanzó hacia el león,
el brillante proyectil rojo aterrizando a unos 10 pies de distancia. El depredador se detuvo momentáneamente, pero no mostró intención de soltar su presa. Las mandíbulas del león trabajaban metódicamente, reposicionándose para un agarre más seguro mientras rompían huesos y desgarraban el tejido muscular. Durante los siguientes minutos, el león arrastró el cuerpo inmóvil de Delaney hacia la espesura densa, aproximadamente a 300 pies del vehículo. Samuel continuó sus intentos de intervención, conduciendo tan cerca como la vegetación lo permitía, mientras usaba su radio para pedir asistencia de emergencia. Los instintos del depredador lo llevaron a asegurar a su presa en un lugar cubierto antes de alimentarse, un comportamiento que hizo imposible el rescate. Todo el ataque duró aproximadamente 7 minutos desde el contacto inicial hasta cuando el león desapareció en la densa vegetación. Delaney Brooks murió de un trauma masivo en su columna cervical y posterior pérdida de sangre. Su teléfono, que cayó durante el impacto inicial, contenía sus últimas fotos de los momentos antes del ataque. Las autoridades del parque iniciaron una investigación inmediata sobre el incidente, centrándose en posibles violaciones de los protocolos de seguridad en el campo establecidos, incluyendo la restricción contra viajes en solitario después del anochecer y movimientos no autorizados fuera del sendero. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia implementó medidas de control más estrictas para actividades turísticas e investigativas, enfatizando las políticas de comunicación y movimiento que se habían pasado por alto. La familia de Delaney publicó declaraciones pidiendo mejores regulaciones de seguridad, mientras que sus cuentas en redes sociales fueron inundadas con homenajes de seguidores de todo el mundo, aunque muchos también criticaron la falta de respeto por las precauciones diseñadas para prevenir tales tragedias. Mientras Delaney Brooks encontró su destino a través del rey de las bestias de África en el Masai Mara, la búsqueda del fotógrafo Riley Thompson por la foto perfecta en Yellowstone pronto resultaría igualmente fatal. Era el 8 de septiembre de 2017, en el remoto interior del Parque Nacional Yellowstone, Wyoming, una vasta zona salvaje de 2.200.000 acres, donde los densos bosques, praderas alpinas y empinados desagües crean el hábitat ideal para los mayores depredadores, en los 48 inferiores. Cuando llegó el otoño, los osos grizzly entraron en hiperfagia, una fase de alimentación frenética antes de hibernar. En lugar de salmón, los osos grizzly de Yellowstone buscaron en las tierras altas piñones blancos, bayas y carroña de alce y bisonte, un patrón estacional que atrae a los osos a zonas de búsqueda predecibles y aumenta el riesgo de encuentros cercanos con humanos que se aventuran demasiado. Riley Thompson, de 31 años, había caminado 6,5 kilómetros en territorio restringido hasta un prado remoto, donde los osos se reunían para alimentarse mucho durante el pico de hiperfagia. El fotógrafo de vida silvestre galardonado de Montana había construido su reputación capturando momentos íntimos entre depredadores y presas, pero su reciente divorcio lo había llevado a un comportamiento cada vez más imprudente. Su portafolio presentaba encuentros cercanos con vida salvaje peligrosa, que le habían valido reconocimiento en National Geographic y Wildlife Photography Magazine. El guardabosques Martínez había notado las frecuentes solicitudes de permisos de Riley para acceder a áreas remotas, expresando preocupación por su patrón de empujar los límites. El escondite portátil de camuflaje de Riley, situado a unos 80 pies de una zona de alimentación conocida, violaba todos los protocolos de seguridad del parque en cuanto a encuentros con osos. El oso grizzly de América del Norte es uno de los depredadores terrestres más poderosos del continente. Las hembras adultas suelen pesar más de 350 libras, mientras que los machos grandes pueden superar las 700 durante la temporada alta de alimentación. Su joroba en los hombros les permite alcanzar explosiones de velocidad, llegando a 35 millas por hora, y sus garras de 4 pulgadas son capaces de romper hueso con un solo golpe defensivo. Las osas grizzly con crías son especialmente agresivas, respondiendo a cualquier intrusión percibida con fuerza inmediata. El ataque comenzó cuando Riley había estado fotografiando a una osa grizzly de 350 libras y sus 2 cachorros de 1 año durante más de 1 hora. La familia había estado alimentándose pacíficamente en el arroyo poco profundo, con la madre alimentándose metódicamente de los restos de un alce, mientras sus cachorros jugaban cerca. El teleobjetivo de Riley capturó momentos íntimos de comportamiento, mientras la luz de la mañana creaba condiciones perfectas para las dramáticas imágenes de vida salvaje que definieron su carrera. La situación se deterioró cuando un cachorro curioso se acercó a su escondite camuflado.
atraído por olores desconocidos que no pertenecían a su entorno natural. La madre oso detectó de inmediato la presencia humana a través de su agudo sentido del olfato. Su postura cambió de buscar comida relajadamente a estar en alta alerta en cuestión de segundos. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo mientras el pelo en su espalda se erizaba. Señales de advertencia clásicas que Riley no reconoció desde su posición oculta. La osa parda comenzó a moverse hacia el escondite, inicialmente a un paso deliberado que rápidamente se aceleró en una carga completa. Cerró la brecha de aproximadamente 80 pies en poco más de 2 segundos, su enorme cuerpo alcanzando la velocidad máxima casi al instante. Sus poderosas patas impulsaron su cuerpo de 350 libras mientras su distintiva joroba del hombro se flexionaba con cada zancada. Riley escuchó los pasos que se acercaban y trató de salir por la parte trasera de su escondite, pero el equipo de cámara pesado y el trípode dificultaron mucho su escape. El oso golpeó la estructura liviana con una fuerza devastadora, colapsando la red de camuflaje y atrapando a Riley bajo los postes y la tela enredados. Antes de que pudiera liberarse, la enorme garra del oso atravesó su espalda, sus garras de 10 centímetros rasgando su chaqueta y penetrando profundamente en el tejido muscular debajo. El golpe derribó a Riley, lanzando su cuerpo de 82 kilogramos casi 3 metros y medio desde el escondite colapsado. La enojada madre se lanzó sobre su cuerpo tendido. Sus mandíbulas pueden ejercer casi 1000 libras por pulgada cuadrada de presión, más que suficiente para fracturar huesos, mientras que un solo golpe defensivo de sus extremidades delanteras puede derribar a un adulto. Se cree que la mordida le fracturó la escápula y la clavícula cuando sus dientes perforaron el tejido, y probablemente perforaron un pulmón, causando dificultad respiratoria inmediata. Ella lo sacudió violentamente antes de soltarlo y golpear repetidamente con sus patas delanteras. Cada golpe entregaba una fuerza tremenda, rompiendo varias costillas y causando un trauma interno masivo, mientras los fragmentos de hueso perforaban sus pulmones e hígado. Riley intentó acurrucarse en una posición defensiva, pero el ataque sostenido impidió cualquier protección efectiva. Los ataques del oso se centraron en su torso y cabeza, sus garras abriendo profundas laceraciones en su abdomen, mientras sus mandíbulas aplicaban una presión aplastante en su cráneo. Se cree que el impacto fracturó el hueso temporal, causando una rápida pérdida de conciencia. Sus últimos golpes causaron un daño interno catastrófico y una hemorragia masiva. El ataque duró aproximadamente 8 minutos antes de que el oso se retirara, habiendo considerado neutralizada la amenaza para sus crías. Riley Thompson murió por múltiples lesiones traumáticas, incluyendo trauma severo en la cabeza, pérdida masiva de sangre y fallo de órganos. Las autoridades del parque lanzaron una investigación exhaustiva sobre el incidente, revisando la entrada no autorizada de Riley a áreas restringidas y las repetidas violaciones de los protocolos de seguridad de la fauna. Debido a que el ataque fue clasificado como una respuesta defensiva involucrando la protección de cachorros, los agentes de vida silvestre no iniciaron un protocolo de eutanasia de osos. En cambio, el acceso a la zona fue cerrado temporalmente, mientras los guardaparques vigilaban a la osa y sus cachorros desde una distancia para prevenir encuentros adicionales. El Servicio de Parques Nacionales emitió más tarde nuevos avisos de seguridad para fotógrafos de vida silvestre, enfatizando los requisitos de distancia mínima y las sanciones por colocar escondites dentro de zonas de alimentación activas. La ira de la madre protectora ya había cobrado la vida de Riley Thompson, pero al otro lado del mundo, en la vasta naturaleza del Parque Nacional Kruger, el experimentado guía de safari Everett Collins permanecía felizmente ajeno a que caminaba directamente hacia el punto de mira de uno de los asesinos más calculadores de África. Era el 22 de junio de 2018. En los densos bosques ribereños del Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, donde los antiguos árboles crean copas similares a catedrales sobre sinuosos cursos de agua. El parque abarca casi 7.700 millas cuadradas de naturaleza africana prístina, hogar de los Big Five y de innumerables otras especies que atraen a visitantes de todo el mundo. Durante los meses de invierno, la vegetación reducida ofrece excelentes oportunidades para observar la fauna, pero también aumenta la actividad de los depredadores a medida que los animales se concentran alrededor de las fuentes de agua permanentes. Everett Collins, de 38 años, había estado guiando safaris por el Kruger durante 15 años,
construyendo una reputación impecable por su conocimiento de la vida silvestre y la seguridad de los turistas. El guía experimentado estaba llevando a la familia Morrison de Ohio en su primer safari africano, unas vacaciones soñadas que habían planeado durante años. Los turistas estadounidenses consistían en los padres de 45 y 42 años, junto con sus dos hijos de 12 y 9 años, quienes habían solicitado específicamente ver grandes felinos durante su estancia de una semana. Everett apoyaba a su madre anciana y financiaba la educación universitaria de su hermana menor con sus ingresos como guía, por lo que la satisfacción del cliente era crucial. Esa mañana, los informes de radio mencionaron un leopardo herido en el área. Pero tales avistamientos eran comunes y rara vez representaban amenazas directas para las visitas guiadas. La familia Morrison había expresado su decepción por no haber visto un leopardo después de 3 días de safaris, poniendo presión sobre Everett para ofrecerles la experiencia completa de los 5 grandes. El leopardo africano es uno de los depredadores más esquivos y peligrosos del continente, con machos que pesan hasta 200 libras y poseen una fuerza increíble que les permite arrastrar presas que pesan el doble de su peso a los árboles. Estos cazadores solitarios están equipados con mandíbulas poderosas, capaces de triturar huesos, garras retráctiles que sirven como ayuda para trepar y como armas, y una visión nocturna excepcional que los convierte en formidables depredadores nocturnos. Los leopardos son conocidos por su sigilo, paciencia y capacidad para permanecer inmóviles durante horas antes de atacar. Cuando están heridos o acorralados, se vuelven extremadamente agresivos e impredecibles, a menudo atacando con una ferocidad desesperada que los hace más peligrosos que los ejemplares sanos. El ataque ocurrió cuando Everett descubrió huellas frescas de leopardo en la arena blanda, junto a un lecho de río estacional. Las huellas eran grandes y profundas, indicando un macho sustancial, pero el espacio irregular y las marcas de arrastre ocasionales sugerían que el animal estaba herido. Contra los procedimientos operativos estándar, Everett decidió investigar a pie mientras la familia Morrison permanecía segura en el Land Rover. Les aseguró que el reconocimiento sería breve y agarró su radio y bengala de emergencia, dejando su rifle asegurado en el vehículo como lo exigían las regulaciones del parque cuando había turistas presentes. Las huellas conducían más adentro del bosque, donde enormes sicomoros y árboles de bayas de chacal creaban una densa cobertura superior. Everett siguió el sendero durante poco más de 600 pies, observando la vegetación rota y manchas de sangre ocasionales que confirmaban sus sospechas sobre el estado del leopardo. El guía experimentado avanzó con cuidado a través de la maleza, buscando movimiento mientras escuchaba sonidos que pudieran indicar la presencia del felino. El leopardo macho de 140 libras se había posicionado aproximadamente a 20 pies sobre el camino de caza en las gruesas ramas de un enorme sicomoro. Su pelaje moteado se mezclaba perfectamente con las sombras moteadas, haciéndolo prácticamente invisible desde el nivel del suelo. El depredador herido había estado siguiendo el acercamiento de Everett a través del olor y el sonido, esperando el momento óptimo para atacar. Mientras Everett se detenía para examinar una huella de pata particularmente clara, el leopardo se lanzó desde la rama superior en una emboscada calculada. Los poderosos cuartos traseros del depredador lo impulsaron por el aire en un descenso controlado, con las garras delanteras extendidas y las mandíbulas bien abiertas. Everett escuchó hojas susurrando arriba y comenzó a mirar hacia arriba, pero el leopardo atacó antes de que pudiera reaccionar. El peso completo del felino cayó sobre la espalda y los hombros de Everett, empujándolo de cara al suelo del bosque. Las garras traseras del leopardo inmediatamente comenzaron a rasgar la espalda de Everett, desgarrando su camisa caqui y penetrando profundamente en el tejido muscular debajo. Simultáneamente, las mandíbulas del depredador se cerraron sobre la parte posterior del cuello de Everett, con dientes caninos afilados penetrando las vértebras cervicales con una fuerza aplastante. Everett intentó darse la vuelta y deshacerse de su atacante, pero el agarre del leopardo seguía siendo firme. Los poderosos músculos de la mandíbula del felino aplicaron una presión devastadora en el cuello del guía, mientras sus garras continuaban su destructiva labor en el torso de Everett. La desesperación del leopardo herido lo llevó a una agresividad inusual. Sus mandíbulas trabajaban metódicamente, aplastando vértebras y cortando la médula espinal que controlaba las funciones motoras de Everett. En unos minutos, las luchas de Everett cesaron cuando el trauma espinal y la pérdida de sangre hicieron efecto. El leopardo mantuvo su agarre durante unos minutos adicionales,
asegurándose de que la amenaza percibida estuviera eliminada. Todo el ataque duró aproximadamente 6 minutos desde el contacto inicial hasta la conclusión fatal. Everett Collins murió por un trauma cervical severo y desangramiento. Más tarde, Parkes confirmó que el leopardo no sería sacrificado, afirmando que el animal había reaccionado a la defensiva debido a una lesión y una amenaza percibida, lo que es consistente con la política del parque para ataques no depredadores. Se abrió una revisión formal sobre violaciones de protocolo después de que se confirmara que Everett había salido del vehículo para rastrear a un depredador herido sin una escolta de rifle autorizada. El ataque calculado del leopardo acabó con Everett Collins. Ahora en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, el investigador Caleb Warren descubriría que compartir ADN con primates no garantiza seguridad en su dominio. Era el 14 de agosto de 2015, en los densos bosques del Parque Nacional Gombe Stream, Tanzania, donde majestuosos árboles de caoba e higuera crean un laboratorio natural que ha sido escenario de décadas de investigaciones pioneras en primatología. El parque de 52 kilómetros cuadrados, establecido a lo largo de las orillas del lago Tanganika, sirve como uno de los sitios de investigación de chimpancés más importantes de África. Durante la temporada seca, los límites territoriales entre comunidades rivales de chimpancés se vuelven cada vez más volátiles a medida que aumenta la competencia por los recursos alimenticios limitados. Caleb Warren, de 29 años, había llegado de la Universidad de California para realizar una investigación sobre la agresión entre comunidades para su disertación doctoral. El ambicioso primatólogo había estado estudiando la comunidad de chimpancés Kasekela durante 8 meses, documentando sus disputas territoriales con grupos vecinos. Joseph Mwalimu, su asistente de investigación local de 56 años, había sido entrenado por los primeros investigadores de Gombe y poseía conocimientos invaluables sobre los patrones de comportamiento de los chimpancés. Joseph había advertido repetidamente a Caleb sobre entrar solo en territorio disputado, enfatizando la importancia de mantener el contacto por radio y trabajar en pareja. Las fallas recientes en el equipo habían hecho que su sistema de comunicación fuera poco fiable, pero Caleb continuó con sus observaciones a pesar de las violaciones del protocolo. El asistente experimentado notó un comportamiento agresivo inusual en ambas comunidades, incluyendo un aumento en la actividad de patrullaje y el marcado territorial que indicaban tensiones elevadas. Los chimpancés son los parientes vivos más cercanos a la humanidad, compartiendo el 98,8% de nuestro ADN, pero poseen capacidades físicas que superan con creces la fuerza humana. Los machos adultos pesan entre 90 y 130 libras, mientras miden solo 4 pies de altura. Sus poderosos brazos, diseñados para caminar con los nudillos y trepar árboles, pueden dar golpes devastadores, mientras que sus afilados dientes caninos sirven como armas formidables durante encuentros agresivos. Los chimpancés viven en jerarquías sociales complejas, donde las disputas territoriales pueden escalar a guerras coordinadas entre comunidades. Cuando se sienten amenazados o defienden su territorio, los machos atacan a los intrusos percibidos, utilizando su fuerza y agilidad superiores para abrumar a los oponentes. El ataque comenzó cuando Caleb llegó a un sitio de alimentación en disputa, donde la comunidad de Kasekela normalmente se reunía. Colocó su equipo de observación a unos 100 pies del árbol principal de alimentación, manteniendo lo que consideraba una distancia segura basada en interacciones previas. La situación se agravó cuando varios machos agitados de Kasekela llegaron al área de alimentación, ya en un estado de excitación debido a recientes conflictos territoriales. El macho alfa, un poderoso chimpancé de 120 libras llamado Titan por el equipo de investigación, notó la presencia de Caleb durante su patrulla por el territorio en disputa. En el estado elevado de agresión del animal, el investigador humano representaba una posible amenaza a investigar. Los característicos pant hoots de Titán se transformaron en ladridos agresivos mientras comenzaba a moverse hacia la posición de Caleb, con el pelo erguido para maximizar su apariencia intimidante. Caleb intentó retirarse lentamente mientras mantenía contacto visual con el macho alfa que se acercaba, siguiendo los protocolos estándar para desescalar encuentros con chimpancés. Sin embargo, su movimiento provocó una respuesta agresiva de Titán, quien interpretó la presencia del investigador como una invasión territorial.
2 hombres adultos adicionales, atraídos por las muestras agresivas de su líder, comenzaron a moverse hacia la posición de Caleb desde diferentes ángulos. El ataque comenzó cuando Titán cargó directamente contra Caleb, cubriendo la distancia de aproximadamente 100 pies en solo unos segundos con un impulso explosivo hacia adelante. El macho alfa golpeó a Caleb en el pecho con una fuerza tremenda. Sus brazos musculosos le asestaron un golpe que lo hizo retroceder contra el tronco de un árbol. El impacto aturdió a Caleb e impidió una acción defensiva efectiva mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Antes de que Caleb pudiera recuperarse, Titan saltó sobre su forma postrada, usando sus poderosas manos para golpear repetidamente la cabeza y la cara del investigador. Los dientes caninos afilados del chimpancé causaron profundas heridas punzantes en el cuero cabelludo y el cuello de Caleb, mientras que sus fuertes dedos agarraron y retorcieron con un efecto devastador. Los otros 2 machos se unieron al ataque, concentrando sus ataques en los brazos y el torso de Caleb, mientras intentaba proteger sus áreas vitales. El ataque coordinado se dirigió a áreas en las que los chimpancés se enfocan instintivamente durante encuentros agresivos: la cara, las manos y las extremidades. El fuerte agarre de Titán causó un trauma facial severo y laceraciones, mientras que los otros machos infligieron heridas profundas en los brazos y manos de Caleb. El asalto continuó durante unos 4 minutos, con los chimpancés manteniendo su comportamiento agresivo hasta que los movimientos de Caleb cesaron. Una vez que él dejó de moverse, los machos se desengancharon casi de inmediato, consistente con el comportamiento defensivo del chimpancé, donde el objetivo es neutralizar una amenaza en lugar de matar. Caleb Warren murió por un trauma severo en la cabeza, una gran pérdida de sangre y múltiples laceraciones causadas por el asalto sostenido. Joseph descubrió el cuerpo de Caleb varias horas después, cuando el investigador no pudo regresar al campamento base y no se pudo establecer contacto por radio. Las autoridades tanzanas iniciaron una investigación sobre el incidente, revisando los protocolos de seguridad para los investigadores que trabajan en territorios de chimpancés en disputa. La Universidad de California implementó pautas más estrictas para los sistemas de comunicación de trabajo de campo y protocolos obligatorios de socios. Las autoridades confirmaron que no se tomarían medidas contra la comunidad de chimpancés, ya que el incidente fue clasificado como una respuesta de defensa territorial en lugar de un ataque no provocado. El encuentro fatal de Warren con primates territoriales marcó la penúltima tragedia. El expediente final nos lleva al delta del Okavango en Botsuana, donde la cruzada contra la caza furtiva de Maya Petersen la llevaría cara a cara con el depredador de río más paciente y poderoso de África. Fue el 3 de noviembre de 2016, en las vías fluviales remotas del delta del Okavango, Botsuana, donde las inundaciones estacionales crean un vasto oasis interior que abarca casi 6.000 millas cuadradas de naturaleza virgen. La red intrincada de canales, lagunas y llanuras de inundación del delta sustenta uno de los ecosistemas más diversos de África, incluyendo grandes poblaciones de cocodrilos del Nilo, que prosperan en las fuentes de agua permanentes. Durante la temporada seca, las aguas en retroceso concentran la vida silvestre alrededor de los canales restantes, creando condiciones ideales de caza para los depredadores ápice. Maya Petersen, de 33 años, había liderado anteriormente operaciones contra la caza furtiva con el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, antes de ser asignada a un grupo de trabajo de conservación transfronterizo que opera en Botsuana para combatir el aumento de matanzas de rinocerontes. Su equipo incluía a David Mokwena, un rastreador local de 41 años con 20 años de experiencia navegando las vías fluviales, y a Sarah Chen, una conservacionista junior de 26 años, que veía a Maya como mentora. Esa mañana, nuevas pruebas sugerían que cazadores furtivos de rinocerontes habían establecido un campamento temporal en la orilla opuesta de un canal inundado, a unos 110 pies a través del cauce crecido. David había aconsejado esperar el transporte en barco, pero su equipo de radio había fallado durante la noche, impidiendo la comunicación con la oficina central. Maya tomó la decisión de cruzar de inmediato, temiendo que los cazadores furtivos escaparan si se demoraban. El bote inflable del equipo había sido dañado por las espinas durante su aproximación, dejando vadear como la única opción. El cocodrilo del Nilo es el mayor depredador de agua dulce de África,
con machos adultos que alcanzan longitudes de 20 pies y pesos superiores a 1.500 libras. Estos reptiles poseen una de las fuerzas de mordida más poderosas del reino animal, capaces de ejercer más de 3.700 libras de presión por pulgada cuadrada, a través de mandíbulas alineadas con 68 dientes afilados y cónicos. Sus colas musculosas funcionan como sistemas de propulsión y armas devastadoras, mientras que su piel blindada les proporciona protección contra la mayoría de las amenazas. Los cocodrilos del Nilo son depredadores de emboscada oportunistas que típicamente cazan desde posiciones ocultas cerca del borde del agua, atacando cuando la presa se encuentra a su alcance. Al atacar, emplean su técnica característica de giro mortal, girando rápidamente en el agua para desorientar a la presa y causar el máximo daño posible a los tejidos. El ataque ocurrió cuando Maya entró en el agua turbia vistiendo su equipo de trabajo, incluyendo botas y un chaleco de equipo que restringía su movimiento. El fondo del canal consistía en lodo blando y vegetación en descomposición que hacía que el suelo fuera traicionero, mientras que la corriente resultó ser más fuerte de lo anticipado, desde la observación en la orilla. Maya había avanzado unos 60 pies en el cruce cuando se encontró con agua más profunda que requirió nadar, en lugar de vadear. Un cocodrilo del Nilo de 16 pies había estado descansando cerca de un tronco de árbol caído a unos 100 pies río abajo del punto de cruce. El gran depredador detectó el chapoteo y movimiento inusuales en su territorio, reaccionando al disturbio como una posible oportunidad de alimentación. El cocodrilo comenzó a moverse río arriba a lo largo del fondo del canal, usando el agua fangosa para ocultarse mientras se acercaba al área de cruce. El ataque ocurrió mientras Maya luchaba contra la corriente, en la parte más profunda del canal. El cocodrilo se acercó desde su lado izquierdo, su forma masiva apenas visible debajo del agua turbia hasta el momento del contacto. Su poderosa cola le proporcionó impulso mientras su cuerpo aerodinámico se movía por el agua con una velocidad sorprendente para un depredador tan grande. Las mandíbulas del cocodrilo se cerraron sobre el torso de Maya, justo debajo de su chaleco de equipo. La fuerza aplastante rompió múltiples costillas y probablemente perforó un pulmón, permitiendo solo un jadeo forzado antes de que el depredador girara violentamente, iniciando una rápida serie de giros mortales. En lugar de un solo giro prolongado, el cocodrilo realizó múltiples rotaciones rápidas sucesivas, un brutal método instintivo destinado a desgarrar e incapacitar en lugar de someter. Las correas del chaleco de Maya quedaron atrapadas en los dientes y el cuerpo del cocodrilo durante las vueltas, impidiendo que se liberara o sacara la cabeza del agua. Perdió el conocimiento en cuestión de momentos. Los giros continuaron brevemente incluso después de que dejó de resistirse, causando trauma adicional cuando las costillas rotas se clavaron en sus órganos y comenzó una rápida pérdida de sangre. David y Sara intentaron comunicarse con Maya desde la orilla, lanzando ramas y gritando, pero el cocodrilo no mostró ninguna intención de soltar a su presa. Después de completar varios giros mortales, el cocodrilo arrastró la forma inerte de Maya hacia la ribera, donde podía alimentarse sin ser molestado. Todo el ataque duró aproximadamente 3 minutos desde el contacto inicial, hasta cuando Maya desapareció bajo la superficie. Maya Peterson murió por un traumatismo interno masivo, ahogamiento y pérdida de sangre. David y Sara comenzaron inmediatamente los procedimientos de emergencia, pero su equipo de radio dañado impidió la coordinación de rescate inmediata. Las autoridades de vida silvestre de Botsuana iniciaron una investigación sobre el incidente, revisando los protocolos de seguridad para las operaciones de lucha contra la caza furtiva en aguas habitadas por cocodrilos. La comunidad internacional de conservación lamentó la pérdida de Maya, mientras su familia estableció una fundación para promover la seguridad de los oficiales de protección de la vida silvestre. Las autoridades confirmaron que no se tomaría ninguna medida contra el cocodrilo, señalando que había actuado por instinto depredador en un canal conocido de alto riesgo. Aunque la misión de conservación de Maya Peterson terminó trágicamente en las peligrosas aguas del delta, estos 5 casos sirven como recordatorios contundentes de que la vida silvestre sigue siendo impredecible, e incluso los profesionales experimentados pueden caer víctimas de los depredadores más peligrosos de la naturaleza. Gracias por mirar. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.